Vamos a reflexionar, hermanos, con este tema que he titulado Las últimas 24 horas de la vida del Señor Jesús. Así se titula esta primera enseñanza que quiero compartir el día de hoy. Quiero que veamos a través de los evangelios, particularmente el evangelio de Mateo, en el capítulo 26 y capítulo 27, las últimas horas de la vida del Señor Jesucristo en esta tierra. Son 24 horas las más intensas de la vida de Cristo, hermanos, donde vamos a ver los sufrimientos por los cuales atravesó el Señor Jesús hasta llegar a la cruz del Calvario, hasta llegar al Calvario a ser crucificado. Y a través de estas últimas horas vamos a ver varias enseñanzas, hermanos. Vamos a ver varias verdades y pues vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él sea el que nos hable al corazón a cada uno de los presentes. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias por tu grande amor, tu paciencia, tu misericordia, porque hoy recordamos tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Porque hoy no lo celebramos como una tradición, sino más bien hoy lo entendemos como una de las grandes verdades reveladas al ser humano, a la humanidad. El que tú hayas venido a esta tierra y el que hayas muerto en una cruz, el que tu vida haya terminado en un madero, representa un mensaje desde los cielos para la humanidad, Señor. El mensaje desde los cielos es: oh humano, yo te formé, pero yo te amo y por eso te salvo. Ese es el mensaje, Señor, que tú nos dejas a través de la cruz del Calvario, Señor. Pero déjanos hoy entender por tu Espíritu Santo y por tu palabra las últimas horas de la vida del Señor Jesús estando en esta tierra, Señor. Para que podamos aún sentir nuestros corazones como arden al poder ir leyendo pasaje por pasaje, versículo por versículo, ir entendiendo tus verdades eternas, Señor, contenidas en tu palabra. Háblanos, Señor, porque para eso hemos venido, porque te queremos ver a ti y porque queremos que tú te reveles a nuestro corazón cada día más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir, por favor, el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, del verso 17 al verso 29. Vamos a ir leyendo por secciones este capítulo 26. Nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Estamos ya prácticamente llegando al final del ministerio del Señor Jesucristo. Comienza de alguna manera la preparación para su muerte desde el momento en que María unge los pies de Jesús, unge la cabeza, unge los pies de Cristo, ¿verdad? Allá en una cena que se estaba celebrando en la casa de Lázaro, en la casa de Marta, en la casa de María. De alguna manera, cuando esta mujer llega y unge a Jesús, desde ese momento se estaba ya preparando el Señor Jesucristo para la muerte que le había de acontecer. Sin embargo, nos vamos a situar en una noche anterior, justamente el primer día de la Pascua, para que de ahí partamos para contar nosotros las últimas horas de la vida del Señor Jesucristo. Dice Mateo 26, verso 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Esta es lo que se conoce como la última cena. Dice: y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta ahí nos detenemos, hermanos, en la lectura. Quiero decirte que la Biblia, los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos registran este encuentro muy personal, muy íntimo que tuvo Jesús con sus discípulos. ¿Qué sucedía? El Señor Jesús ya sabía que venía la hora, había llegado la hora, ¿verdad? Durante muchos tiempos, cuando Él estaba predicando el evangelio, los sacerdotes, los ancianos, dime si no lo has leído en la Escritura, en los evangelios, buscaban la ocasión para matar a Jesús, ¿verdad que sí? Y en ocasiones querían despeñarlo, y en ocasiones agarraban piedras y lo querían apedrear. Y en ocasiones Jesús tenía que salir entre ellos, ¿verdad? Y se iba y se apartaba y decía: no ha llegado aún mi hora, y no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Aun cuando los gobernantes querían matarlo, decía: no ha llegado mi hora. Pero en este momento Él sabía que su hora había llegado, hermanos. De tal manera que junta a sus 12 discípulos y se encierra en un lugar privado. Se encierra en un lugar donde estaba solamente Él con sus 12 discípulos. Y nos cuentan los evangelios que este momento fue uno de los momentos más importantes en la vida de los discípulos. Si te darás cuenta, cuando leas otros pasajes paralelos de Mateo 26, por ejemplo Lucas 22 o Juan 13, te vas a dar cuenta de que Jesús, incluso llegó un momento en que estaban cenando, agarra un lebrillo, agarra una toalla, se quita su túnica, se ciñe la toalla a manera de ejemplificar como si él fuera un esclavo, va con sus discípulos y empieza a agarrarles los pies y empieza a lavárselos, hermanos. Cuando llega con Pedro, Pedro le dice: maestro, tú no me vas a lavar los pies, porque él sabía que esa era la actividad de un esclavo. Entonces Jesús le dice: Pedro, deja que yo te lave los pies, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo, mas lo entenderás después. Dice: y si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Pedro dijo: no solamente los pies, Señor, lávame completo. Y Jesús dijo: no, el que está lavado no necesita sino solamente lavarse los pies. Cuando tú lees, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 13, te vas a dar cuenta de la oración que hizo Jesús por sus discípulos. Le oró a su Padre y le dijo: Padre, guarda estos que tú me has dado, así como yo los he guardado cuando estaba en esta tierra. Guárdalos tú, Señor. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Hermanos, la oración más que se conoce como la oración sacerdotal, la oración más profunda que Jesús hayamos visto por sus discípulos, se encuentra registrada justamente en este contexto en el cual Jesús está con sus discípulos en la última cena, hermanos. ¿Por qué es importante esta escena? Porque es una de las escenas más hermosas de la relación de Jesús con sus discípulos. Hay varios momentos que necesitamos reflexionar. Número 1, es un momento muy profundo, muy íntimo, muy personal. El Señor Jesucristo incluso instituye lo que ahora los cristianos conocemos como la Santa Cena, o la Cena del Señor, o la Mesa del Señor. Los cristianos tenemos 2 solamente ceremonias que necesitamos celebrar periódicamente. Una es el bautismo y la otra es la Santa Cena. Son 2 ceremonias que están instituidas por el Señor Jesucristo. Lejos de ahí, hermanos, todas las ceremonias o los rituales que había en el Antiguo Testamento han quedado abolidas, ¿sí? Pero solamente dejó el Señor Jesús 2. Y justamente aquí se menciona una de ellas, que es la Santa Cena. Cuando se reúnen los cristianos a compartir el pan, a compartir, ¿verdad?, ese momento tan especial que el Señor Jesús quería que recordáramos justamente su muerte. Y vuelvo a repetir, es un momento muy especial,
porque el Evangelio de Juan nos enseña que Jesús ora por sus discípulos. Es un momento tan especial porque Jesús lava los pies a sus discípulos para enseñarnos la humildad, el poder del servicio, el amor entre hermanos, etcétera. Grandes lecciones vemos ahí concentradas, hermanos. Pero ¿qué sucede? Después de ese momento personal, después de ese momento íntimo, profundo, donde el Señor Jesús está viviendo sus últimas horas, hermanos. Yo quiero que ustedes tengan claro esto. El Señor Jesucristo ya sabía que solamente le quedaban pocas horas. Y cuando sabe Él que le quedan pocas horas, Jesús toma a sus discípulos y hace cuenta que los abraza, que los ama hasta el final. Y está ahí con ellos y les da lecciones y les lava los pies, etcétera, etcétera. Ora por ellos. Y después de este momento dice el verso 30, Mateo 26, verso 30 al verso 46 dice: y cuando hubieron cantado el himno, yo me pongo a imaginar, hermanos, cómo habrá sido aquel canto, cómo habrá sido aquel himno de Jesús con sus discípulos, cantándole al Padre, alabándolo, adorándolo, exaltándolo, hermano. Yo me imagino ese ambiente, ese aposento alto era algo glorioso, la gloria de Dios estaba ahí, hermanos. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Era mañana, era tarde o era noche? ¿Qué fue lo que leímos? Era noche, hermanos. Era noche. Cenan, hay instrucción, hay oración, hay lavar los pies, etcétera. Hay alabanza, hay himnos, hay cantos, hay adoración a Dios, al Padre. Después de que acabaron eso, se fueron al monte de los olivos. ¿Ok? Verso 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí vemos, hermanos, un momento en el cual el Señor Jesucristo, yendo de camino hacia el monte de los olivos, se detiene, se voltea a ver a sus discípulos y empieza a decirles, advertirles: el día de hoy ustedes se van a escandalizar de mí. Y no solamente eso, dice, está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pedro, aparentemente uno de los discípulos con un carácter más firme, más arrojado, porque Pedro tenía un carácter de verdad firme, hermanos. Parece que la Biblia describe a Pedro con un carácter así como recio, hermanos, ¿sí? Era como que muy echado para adelante, ¿sí? Era muy temerario. De tal manera que cuando oye la profecía del Señor Jesús, le dice: no, mira, aunque los demás se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dice por segunda vez: Pedro, de cierto te digo. Y fíjate quién le estaba diciendo, hermano. Le estaba diciendo el profeta de profetas. Le estaba diciendo el Dios Todopoderoso. Le estaba profetizando aquel que nunca miente, aquel que conoce el futuro. Le dijo: Pedro, yo te digo que hoy no va a cantar el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y dice el verso 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario, ¿qué? Morir contigo, no te negaré. ¿Y qué hicieron los demás discípulos? También dijeron lo mismo. Algo que tenemos, hermanos, que empezar a reflexionar es lo que sigue. Dice el verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos
a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma, ¿qué dijo Jesús? Está muy triste hasta la muerte, hermanos. Dice: quedaos aquí y velad conmigo. El Evangelio de Lucas 22 dice que Jesús se apartó como a un tiro de piedra. Un tiro de piedra más o menos se calculan 30 metros. Jesús dejó a sus discípulos, ¿verdad? Y después agarró a Pedro, Jacobo y Juan. Vengan conmigo. Se los lleva todavía un poco más adentro, en ese lugar. Llega a un lugar y les dice a ellos: mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte. Hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, velen conmigo, pónganse a orar. Y él avanzó otro poco, como 30 metros, y se puso de rodillas a clamarle a su Padre. Algo que tenemos que reflexionar es lo siguiente, hermanos: es muy diferente el hecho de enfrentarse a una adversidad sin tener conocimiento previo de ello. Por ejemplo, como un accidente trágico, es muy diferente. Pero ¿qué diferencia hay entre no saber lo que te viene a saber lo que te viene, hermanos? Y el Señor Jesucristo ya sabía con anticipación lo que iba a sufrir y lo que iba a enfrentar. Por eso en ese momento declaró lo siguiente. Dice el verso 38, Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesús estaba consciente de los suplicios o sufrimientos que tenía que soportar. En una ocasión él dijo: para esto he nacido. Jesús le dijo esto a Pilato cuando lo estaba juzgando. Le dijo: para esto he nacido. ¿Sabías tú, hermanos? Cuando la gente celebra el 24, 25 de diciembre, la Nochebuena, la Navidad, etcétera, y todos de alguna manera nos gozamos, ¿verdad?, de que Jesús haya venido a esta tierra. Amén. Pero quiero decirte algo: más glorioso que su nacimiento es su muerte. Porque Jesús vino a nacer a esta tierra, pero tenía como propósito el hecho de morir. Si Jesús hubiera nacido, pero en el transcurso de su vida hubiera cometido un pecado, uno solo, hermanos, la humanidad entera estaría perdida. Si Jesús hubiera en un momento flaqueado y hubiera caído y no hubiera llegado a la cruz del Calvario, tú y yo no estaríamos sentados en este lugar. Ni el día de hoy alrededor del mundo se estuviera recordando el sacrificio de Jesús, hermano. La humanidad entera estaría perdida. Por eso más glorioso que su nacimiento es su muerte. Más glorioso, hay más gloria que el nacimiento en la muerte del Señor Jesucristo, hermanos. Porque esa es la culminación del plan de Dios para la salvación de la raza humana. Volviendo, hermanos, te decía yo, hay algo muy diferente: enfrentar la adversidad sin tener conocimiento previo de ello, al hecho de saber que hay un día establecido, una hora, y no solamente eso, una manera en la cual vas a morir. El Señor Jesús sabía lo que le venía. Por eso, sigamos leyendo. Dice el verso 38, Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cuántas veces oró el Señor Jesús? Y sabes, por el contexto en el cual leemos que reprendió a Pedro de no haber podido velar con él por lo menos una hora, entendemos que fue una oración de 3 horas. Y de 3 horas intensas, hermanos. 3 horas de agonía, 3 horas de una lucha espiritual. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 22, por favor. Es el pasaje paralelo. Dice Lucas capítulo 22, verso 39. ¿Cómo era la agonía del Señor Jesús? Desde este momento, ¿sí te das cuenta que ya está empezando el sufrimiento de Jesús? O sea, no cuando solamente ya le estaban dando los latigazos en la espalda. Desde este momento el Señor Jesús ya se encontraba en una situación intensa. Dice verso 39, Lucas 22. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué oración tan más preciosa, hermanos. Qué oración y qué ejemplo, hermanos. Mucha gente en ocasión, ¿verdad?, siempre hace su voluntad y no la voluntad de Dios, ¿cierto o no? La gente siempre dice: es que yo quiero y puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. ¿Qué actitud tan diferente tuvo Jesús, hermanos? Aún sabiendo lo que le venía, él pudiera ser, hermanos, hay quienes dicen, empezó como que a cavilar, como que a dudar, como que empezó a ser tentado, a lo mejor a ya no querer ir. Y le dijo: Padre, si es posible, si fuera posible que pase el sufrimiento, la copa sin que yo la beba. Pero dice Jesús: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes cuál es la copa? ¿A qué copa se refiere? Hay 2 copas, hermanos, en la Biblia: la copa de la ira y la copa del nuevo pacto. ¿Sabes qué copa le dio Dios el Padre a beber a Jesús? La copa de la ira. A esa copa se refiere Jesús. Entonces le está diciendo Jesús a su Padre: si no es posible esto, dice, no, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cómo estaba él? Tal vez se sentía débil, tal vez se sentía tambaleante, y por eso oró una vez y se fue a ver a sus discípulos, los halló durmiendo y regresó otra vez y se puso a orar de nuevo. Regresa a ver a sus discípulos, los halla durmiendo y dice: yo necesito otra vez. Y se va otra vez, hermanos, 3 veces a orar lo mismo. Dice el verso 44, y por favor ten mucha atención en esto. Dice: y estando en agonía. ¿Y qué es agonía, hermanos? Cuando una persona está en agonía, se dice en agonía porque está entre la vida y la muerte. Él estaba de veras en una agonía, en un sufrimiento tal, dice, que oraba más intensamente. O sea, su oración no era una oración sencilla, superficial, frívola, diciendo: Padre, ten piedad de mí. No era: Padre, acuérdate de mí. No, es una oración profunda, dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Está comprobado, hermanos, médicamente, que cuando una persona está sometida a un estrés intenso, fuerte, incluso los capilares que tenemos en la frente empiezan a reventarse y empiezan a salir pequeños puntos de sangre. O sea, Jesús en este momento estaba en una situación emocionalmente muy fuerte, hermanos, muy fuerte. Se ve una lucha entre él y lo que le iba a venir. Padre, si es posible que pase esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor.
¿Y cuál fue la decisión del Padre? Que Jesús bebiera la copa. Amén. Que Jesús bebiera la copa. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En la medida que fue avanzando la noche, hermanos, acuérdense que estamos en la noche. Probablemente ahorita nos encontramos, no sé, medianoche, 1 de la mañana. Llega uno de los momentos más dolorosos. Fíjate cómo va en aumento el dolor del Señor Jesús. Va en aumento progresivo. Va en aumento, hermanos. De estar en la gloria con sus discípulos, en esa atmósfera de fraternidad, de amor, etcétera, empezó a entrar en agonía en el monte de los olivos, en Getsemaní, a orar intensamente. Su sudor era como grandes gotas de sangre. Y viene un segundo golpe, hermanos. Mateo capítulo 26, verso 47. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Quiénes fueron, hermanos? ¿Quiénes iban con espadas y con palos? ¿Qué dice ahí? Gente, el pueblo, hermanos, los que habitaban esas tierras, Jerusalén, alrededor. Y cuando tú lees versículos anteriores, es la misma gente que tal vez 8 días antes había puesto palmas al paso del Señor Jesús, había dicho Hosana al Hijo del Altísimo. Probablemente era gente que había tenido algún tipo de milagro, sanidad, etcétera, etcétera, de parte del Señor Jesús. Pero ahora mira, salían con espadas y con palos, pero de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Dice, y el que le entregaba, ¿cuál es el golpe que recibe Jesús? Dice, el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Están en la oscuridad, están en el monte, no hay luz, ¿verdad? Entonces la gente iba preguntando, ¿y cómo sabremos quién es Jesús? ¿Cómo lo podremos apresar? Entonces Judas, el que guiaba a la muchedumbre con espadas y palos, le dice, al que yo besare, esa va a ser la señal. Verso 49, y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, que significa maestro, que te encuentres bien. Salve maestro, dice, y le besó. Jesús le dijo, amigo. ¿Cómo le dijo? Amigo. Porque Jesús veía a Judas como un amigo, no como un enemigo. Y este es el golpe que Judas asestó al corazón de Jesús, hermanos. El momento más doloroso, uno de los momentos más dolorosos, ¿verdad? Es la traición de uno de sus amigos. De uno de sus amigos. Dice, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Sabes quién fue ese? Pedro. Sacó la espada y tiró a matar, hermanos. Seguramente este hombre se esquivó el machetazo y le pasó a cortar la oreja. Verso 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas, fíjate lo que dijo Jesús, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, si en ese momento el Señor Jesús le oraba a su Padre, Dios, el Padre, estaba dispuesto a darle más de 12 legiones de ángeles. Dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Dejándole, huyeron. Uno de los golpes más fuertes que recibió el Señor Jesús, vuelvo a repetir, fue la traición de uno de sus seguidores.
aquel que había comido pan con él, aquel que había visto sus milagros, aquel que había visto sus maravillas, cómo Jesús había resucitado a los muertos, cómo Jesús multiplicó en varias ocasiones los panes y los peces y alimentó a 4,000 y a 5,000 gentes. Aquel que vio cómo Jesús sanó a los leprosos con tan solo decir la palabra o tocar la lepra. Aquel que vio Judas, ¿verdad? Cómo vio a su maestro, que dio la vista a los ciegos, que dio oído a los sordos, que levantó a los paralíticos, que resucitó muertos, que echó fuera demonios. Cómo caminó sobre las aguas, cómo se levantó en una ocasión y reprendió los mares y los vientos y se aquietaron. Ese Judas, hermanos, que caminó al lado del Señor Jesús, que escuchó las bienaventuranzas, que escuchó los sermones de Jesús, que sabía incluso que Jesús era un hombre bueno, que hacía el bien a toda la gente, que sabía que Jesús nunca había hecho nada incorrecto. ¿Sabes? Un día fue y lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Sabes qué simbolizan las 30 piezas de plata? Era el precio que valía un esclavo en aquel entonces. ¿En cuánto lo valoró Judas a su maestro? Al precio de un esclavo. 30 piezas de plata. Sin embargo, a sabiendas de eso, hermanos, Judas lo entrega. A pesar de la advertencia, porque cuando estaban en la cena, Jesús le dijo: ¡ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera no haber nacido a ese hombre. Imagínate lo que le dijo Jesús. Y todavía hipócritamente Judas se acerca y le dice: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Sí, eres tú. Eres tú. Ahora guiaba a aquellos que iban a apresar a Jesús, hermanos, con espadas, con palos, como si se tratara de un malhechor, de un criminal peligroso. Mateo 26, verso 56. Otro golpe que sufre el Señor Jesucristo, dice en la parte final: entonces todos los discípulos, ¿qué hicieron? Dejándole, ¿qué? Huyeron. Dejándole, huyeron. El otro golpe que sufrió el Señor Jesús fue el ver que sus seguidores huyeron cuando Él fue apresado. En otras palabras, nadie estuvo a su lado. Ni siquiera Pedro, hermanos, que unas horas antes había dicho que estaba dispuesto a dar su vida si fuera necesario por Cristo, ¿cierto o no? Ni siquiera él. Cuando vieron que lo apresaron, salió corriendo Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, Tomás, Bartolomé, Judas Tadeo y cada uno de los discípulos huyeron. Entramos a una reflexión. Los problemas siempre los enfrentas mejor cuando hay alguien que está a tu lado. Amén. Pero no hay cosa más difícil que enfrentar los problemas solo. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés: ay del solo, porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y esto lo podemos ver hasta en lo más cotidiano de nuestra vida. ¿Cuánta gente en ocasiones puede entrar en depresiones y sentirse la persona más sola? Y que no hay alguien que te extienda la mano para decirte: échale ganas, sigue adelante. Enfrentar las adversidades en esta tierra solos es lo más trágico que puedes hacer. El Señor Jesús se enfrentó Él solo, hermanos. Él solo. Estaba con sus 11 discípulos porque Judas era el traidor y se había ido con la muchedumbre, ¿verdad? Que habían apresado a Jesús. Y entonces cuando lo apresan, entonces los discípulos cada uno echó a correr en medio del monte a perderse. Y cuando Jesús volteó a ver a Pedro, tal vez lo vio que iba corriendo, a Juan, a Jacobo, a Tomás, a Judas Tadeo, a Felipe, a Bartolomé. Todos lo dejaron. ¿Qué habrá sentido Jesús? Un dolor. Mateo 26, verso 57. Sigue avanzando el reloj, hermanos. Estamos en la hora de la madrugada. ¿Qué te gustan? 2, 3 de la mañana. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos
y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle. Y no lo hallaron. Fíjate, y no lo hallaron. Ya estaba apresado, ya estaba frente a los sacerdotes, el sumo sacerdote Caifás, sentado ahí en su trono, ¿verdad? Los sacerdotes, los ancianos, los líderes del pueblo de Israel, buscaban falsos testimonios, dice, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Dice, levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Y lo dijeron con alegría, hermanos. Entonces escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. No eran los soldados romanos todavía, hermanos. ¿Quiénes eran? Los ancianos, los sacerdotes, haciendo justicia por su propia mano. Dice, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Este fue otro golpe también, que el juez justo de toda la tierra. ¿Sabías tú que un día Jesús va a estar sentado en su trono de justicia? Y van a ser traídas delante de él todas las naciones. Y que va el Señor Jesús a separar a su derecha y a su izquierda. Va a haber 2 lugares, izquierda y derecha. ¿Y qué es un juez justo? No dará por inocente al culpable. Pero ese juez justo un día estuvo en esta tierra y fue sometido a un juicio injusto. Los sacerdotes que estaban reunidos ahí estaban para juzgar a Jesús, no por algo incorrecto, hermanos, que él había hecho, sino por celos religiosos. Así que empezaron a buscar falsos testimonios, hermanos. Mateo 26, verso 69. Otro golpe, hermanos, que recibe el Señor Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Con juramento, imagínate. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. El pasaje paralelo de Lucas 22, dice la escritura que cuando Pedro negó al maestro, dice que Jesús volteó a ver a Pedro, que lo miró. Pedro, al ver la mirada de Jesús, se acordó de que él había dicho que lo iba a negar 3 veces. ¿Qué más, hermanos? ¿Cada cuánto canta el gallo, hermanos? En la madrugada, ¿no? 4 o 5 de la mañana. Ok, vamos avanzando en el tiempo. Fíjate cómo venimos, hermanos, cómo nos trae la Biblia. En todo el capítulo 26, ya estamos en la madrugada. Dice el capítulo 27 ahora, verso 1 y verso 2. Venida la mañana, o sea, ya había amanecido,
todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Los judíos no podían dar muerte a alguien si no era autorizado por el gobernante romano. Acordémonos que en ese tiempo el imperio romano era el que gobernaba todas esas tierras. De tal manera que llevaron a Jesús ante Pilato, el cual, después de escuchar los argumentos, no vio razones, hermanos. Óiganlo bien, no vio razones para condenarlo a muerte. Pero los sacerdotes habían incitado a la gente para que pidieran la muerte de Jesús. O sea, los sacerdotes incitaron al pueblo y dijeron: pidan que Jesús sea crucificado. Pilato, al ver, ¿verdad?, dice del verso 15 en adelante, que no aprovechaba nada, sino que antes la gente se enardecía y gritaba: sea crucificado, sea crucificado. Vamos a leer el verso 15. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernante les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Qué terrible, hermanos. Aquellos a los cuales Jesús había sanado, había alimentado, había ayudado, ahora pedían desenfrenados que fuera crucificado. Y en su lugar pidieron que soltaran a un hombre llamado Barrabás, que era un homicida. Mateo 27, verso 27. Sigamos leyendo, hermanos. Aquí empiezan los dolores más terribles del Señor Jesús. Dice: entonces los soldados del gobernador, aquí ya son los romanos, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Aquel, hermanos, que sus ojos eran santos, aquel que era puro, sintió la vergüenza en su propia vida al haber sido despojado de su ropa. Dice: desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Le llevaron para crucificarle. Hay unas diapositivas, hermanos, que quiero mostrar acerca de los azotes. No eran cualquier azotes. Daban los romanos a las víctimas. Eran a veces mortales. Hay registros históricos. La persona que era flagelada, como se le conocía, literalmente quedaba muerta por los azotes. Lo ponían en una posición a la víctima, abrazando un pilar ancho, y quedaba esposado de las manos levantadas, de tal manera que la espalda
quedaba descubierta completamente. El romano tenía un látigo diseñado para poder infligir el mayor dolor posible a la víctima. Repito, había gente que incluso quedaba muerta en el mismo acto de la flagelación. Esa es la posición en la que ponían a la víctima abrazando un pilar. La espalda obviamente quedaba completamente descubierta, desnuda. El romano tomaba el látigo, una representación aquí de este lado, del lado izquierdo. Se ve varias puntas. Tenía 7 puntas. En cada punta, en cada tira, tenía amarrados trozos de hueso o de metal. De tal manera que cuando el romano agarraba el látigo y golpeaba la espalda de la víctima, ese látigo, esas puntas, esos cueros, esas tiras, iban en el aire silbando y llegaban a la espalda de la víctima y se incrustaban los trozos de hueso o de metal, y cuando jalaba el soldado, obviamente rasgaba la piel del que estaban flagelando, hermanos. Repito que había registros históricos incluso en los cuales al romano, al soldado se le pasaba la mano y le infligían tantos azotes que morían, que ya no soportaban más. Había una ley judía. El judío podía dar de latigazos en la espalda a alguien, pero solamente 39 veces. Los romanos no tenían límite. Y cuando ellos veían sangre, como eran soldados, como que la adrenalina se subía, ¿verdad? Y con más fuerza. Ellos decían que estaban acostumbrados prácticamente a desnudar el esqueleto de las víctimas. Aquí se ve, en esta representación, esa era la manera, el látigo romano y la forma en cómo flagelaban las espaldas del flagelado. En aquella tierra, también para que tengas una idea, las espinas, se cree, de las cuales se formó la corona que le pusieron en la cabeza al Señor Jesús. En Medio Oriente las espinas son arriba de 10 centímetros. O sea, aquí vemos espinas pequeñas. No, allá en Medio Oriente las espinas son de este tamaño, hermanos. Agarraron espinas, tejieron una corona, se la pusieron, y no solamente se la pusieron, hermanos, con la caña empezaron a pegarle en la cabeza, incrustándose esas espinas en las sienes. Quiero decirte que una de las partes más sensibles justamente es la cabeza. ¿Cierto o no? Que cuando tienes un golpe y tienes una pequeña abertura, escurre sangre como si te hubiera, no sé, abierto completamente la cabeza. La sangre es muy escandalosa aquí arriba. Entonces, ahora imagínate la corona puesta en la cabeza del Señor Jesús, y no solamente eso, clavada literalmente con la caña, hermanos. ¿Qué tenemos también aquí en las imágenes? Esta es la postura de un crucificado, hermanos. Dista mucho, ¿verdad?, a la que estamos acostumbrados. ¿Cómo ponen o dibujan a Jesús? Pues en una cruz así, miren. ¿Cierto o no? La altura de la mano está a la altura del hombro. Esa no fue la forma en que quedaban los crucificados. La forma en que quedaban los crucificados era así como está ahí el dibujo, caídos, literalmente suspendidos por los clavos, tanto de las manos como de los pies. Otra imagen, la otra, esa, algunos descubrimientos de entierros de personas crucificadas, más o menos de la época del Señor Jesús. Los orificios no los tienen en la palma de la mano, como comúnmente también se representa a Jesús con el clavo aquí en la palma de la mano. No, lo tienen acá en la muñeca. Y es obvio entender esto, hermanos. Si el clavo fuera traspasado la palma de la mano, por el peso se podía rasgar y podía caer el crucificado. Pero cuando clavan en esta parte de la muñeca, donde tenemos justamente 2 huesos importantes, y no solamente huesos, sino nervios, venas principales. Cuando la gente se quiere suicidar, ¿dónde se corta? Aquí, hermanos, la muñeca, porque aquí pasa una vena principal que va al corazón. Entonces, hermanos,
fue traspasado en esta parte, de tal manera que los dolores son muy distintos en la muñeca que en la palma, porque aquí no tenemos muchos nervios, aquí sí, aquí sí. Cuando leas el Salmo 22, te vas a dar cuenta que dice, todos mis huesos se descoyuntaron. Por la posición, ahora sí, volvamos a la primera diapositiva, por la posición en la que estaba, hacia adelante, con los pies caídos, porque tampoco podía estar sujetándose o parado. Por eso te digo, la imagen que representan donde está un Cristo así, no es cierto. Él debió estar hacia el frente y hacia abajo, de tal manera que la muerte de un crucificado era por asfixia, porque al estar con las manos pegadas al madero, los pulmones se apretaban, y entonces se le dificultaba al crucificado respirar, de tal manera que si quería jalar aire, ¿qué tenía que hacer? Agarrar sus manos, ¿verdad? Impulsarse de donde estaban clavados, levantarse un poquito, tomar aire y volver a desvanecerse. Y otra vez sentía que le faltaba aire y agarraba fuerzas, se impulsaba con sus manos donde estaban los clavos, se levantaba un poquito, tomaba aire y otra vez volvía a caerse. La muerte de cruz, quiero decirte que era la muerte más terrible que los romanos implementaron para hacer morir a una víctima. Los ponían a las afueras de la ciudad y la gente que pasaba por ahí y volteaba y miraba al crucificado decía, ¿qué crimen habrá hecho este hombre? Yo no quiero hacer los crímenes que este hombre hizo porque no quiero estar en su lugar. Era como un escarmiento público y por eso el romano permitía la muerte por crucifixión. Y ahí estaba la persona. Llegaba un momento en que lo dejaban sufrir horas, que por cierto en ese momento, sí, dice la Escritura que empezó a haber tinieblas, 3 horas. Desde la hora sexta hasta la hora ¿qué? Novena. Imagínate los calambres. Imagínate, ¿verdad? El escuchar como un hueso se salía. Como un hueso se salía otra vez. Porque al estar haciendo fuerza, eso es lo que pasaba, hermanos. Los huesos iban descoyuntando. Lee el Salmo 22 en tu casa. Los huesos iban descoyuntando. ¿Qué más sucedió, hermanos? Vamos a leer el verso 32 de Mateo 27. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Sabes qué significa el vinagre? El vinagre es un antídoto que aminora el dolor. En este caso, ¿qué crees que querían? Aminorar, entre comillas, el dolor de Jesús, para que ya no sintiera tanto dolor. La corona, la espalda destrozada por los azotes del látigo, las bofetadas, los puñetazos, tal vez la boca rota, la nariz rota, lo que tú quieras, hermano. Él iba desfigurado. Lees Isaías 53 para que te des cuenta que dice que él fue desfigurado, su rostro, hermanos. O sea, las películas que te pasan en estas fechas donde ves a un Cristo ahí sangrante, se quedan cortas, hermano. Se quedan cortas. Dice la Escritura en Isaías que le mesaron la barba, quiere decir, le arrancaban la barba, hermanos. Los judíos se distinguen por ser de barba muy poblada. Bueno, imagínate, yo me puedo imaginar a Jesús con barba a lo mejor, y agarraban su barba y se la arrancaban y se traían pedazos de piel. O imagínate, deshidratado, con hemorragia, cabeza, espalda, la noche la pasó intensa, emocionalmente, ¿verdad? Preocupado, su sudor era como grandes gotas de sangre, parado ante un sumo sacerdote que le hizo un juicio injusto, que le abofetearon, que después lo mandaron con Pilato, lo abofetearon, lo golpearon sus espaldas, le escupieron, le pusieron la corona de espinas, le obligaron a cargar el patíbulo, que es solamente el madero que va atravesado en la estaca, y el patíbulo lo que forma la cruz, y ahí iba, que dicen los historiadores que pesaba de 60 a 70 kilos, yo me puedo imaginar a un Jesús ya con ese peso sobre sus hombros,
y tenía que cruzar la ciudad hasta las afueras, y la gente le gritaba: sí, malhechor, que te maten. Le injuriaban, hermanos. Y ahí va Cristo, aquel que nunca había mentido, dañado, deseado el mal de la gente, aquel que había venido, hermanos, para ayudarnos, cargando su cruz y siendo el vituperio de la gente, hermanos. Y cuando llegó al monte del Calvario o de la calavera, lo crucificaron de manos y de pies. Los clavos, hermanos, eran más o menos como de 18 centímetros de largo por 1,5 centímetros de ancho. En la muñeca fueron atravesados donde hay terminaciones nerviosas. El crucificado moría por asfixia, porque la posición en la que quedaba colgado hacía que no pudieran respirar correctamente. Así que cada que quería tomar aire tenía que impulsarse con pies y manos para tomar aire. Cada vez que hacía ese movimiento era un sufrimiento terrible, hermanos. Cada hueso se descoyuntó por el peso. El dolor era intenso, hermanos. Colgado en ese madero, desde la hora 3 hasta la hora 9, sufriendo en la cruz, derramando su sangre. Cuando veían que estaba agonizando y no moría un crucificado, ¿sabes qué hacían? Venían y le quebraban las piernas. Le quebraban las piernas los soldados, de tal manera que al quebrarle las piernas, entonces obviamente ya no tenían la suficiente fuerza para levantarse tan solo con las manos, porque ya habían estado luchando por horas, haciendo este movimiento, impulsándose de manos y de pies, pero ahora con las piernas rotas ya no podían valerse de las piernas y solamente lo podían hacer de las manos. Pero llegaba un momento en que ya no podían y se dejaban vencer y morían por asfixia. Pero dice la Escritura en el Evangelio de Juan que cuando llegaron con Jesús, llegó un momento en que le vieron ya muerto y le traspasaron el costado para asegurarse de que en verdad estuviera muerto. Ahorita lo revisamos. Mateo 27, sigamos leyendo, verso 37. Dice: pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Hacían esto, mira: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y se burlaban de él. De esta manera también los principales sacerdotes, dice, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hermanos, todos estaban en contra de Jesús. La gente, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos, los ancianos, hasta los soldados romanos, hermano. Desde la hora 6 hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, llegamos al punto culminante donde Jesús iba a beber la última gota de la copa de la ira de Dios. La oración, la pregunta más estremecedora del Señor Jesucristo se refiere el verso 46. Cerca de la hora 9, que son las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Está hablando en hebreo, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Entendemos la pregunta, hermanos? En ese momento Jesús, ¿sabes qué sintió? El abandono ¿de quién? De su Padre. El dolor que Jesús había sentido por el hecho de ver que Judas lo había traicionado fue fuerte. El dolor por ver que sus discípulos habían huido cuando le apresaron fue fuerte.
los golpes que le habían asestado los romanos en el rostro con la corona de espinas, los golpes con la caña en la cabeza, los azotes en la espalda, eran fuertes, hermanos. La cruz, lo que él estaba sintiendo, atravesando sus pies y sus manos, era fuerte, doloroso, hermanos. Pero hubo un dolor más grande en la vida del Señor Jesús, que lo llevó. Si te das cuenta, durante todo ese tiempo Jesús guardó silencio, no abrió su boca. Dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Cayó él, no abrió su boca, no dijo, ¿por qué me estás clavando? No le dijo a los romanos, ya no me golpeen. Él estaba ahí tal vez abrazando ese pilar y le golpeaban la espalda y le golpeaban la espalda, y no preguntó y no dijo, ya basta, me duele. Y cuando estaba crucificado ahí, en esa cruz, el dolor más grande que tuvo Jesús fue el que se registra en Mateo 27, 46. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor más fuerte que tuvo Jesús, hermanos, en la cruz del Calvario fue la separación, el distanciamiento de su Padre con Él. Quiero decirte que durante toda la eternidad y hasta la eternidad, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo siempre habían estado juntos. Pero en este momento, el Padre se separa de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede tener comunión ¿con quién? Con los pecadores. Y en ese momento Jesús se convirtió, tomó tu lugar, tomó mi lugar, y se hizo a sí mismo pecador. Aunque él nunca, dice Isaías 53, aunque él nunca había cometido maldad, sin embargo, por tomar tu lugar y tomar mi lugar, tomar el lugar de los pecadores, Dios el Padre se tuvo que voltear y darle la espalda a Jesús. Y ese fue el dolor más grande, porque Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y te das cuenta que aquí no hubo respuesta de los cielos. ¿Has visto en los evangelios que cuando Jesús le oraba a su Padre, siempre se oía una voz desde los cielos que le contestaba, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Este es mi Hijo amado, decía siempre una voz desde los cielos, hermano. En esta ocasión, Jesús se volteaba a los cielos y le preguntaba a su Padre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En ese momento Jesús no sentía a su Padre y era la peor agonía que él podía tener, hermanos. Dios, ¿verdad? El Padre apartándose de Jesús porque Jesús estaba tomando el lugar del pecador, y Dios no va a tener comunión con el pecador. No, hermanos. El pecador tiene que dejar su pecado para acercarse a Dios, no dejar Dios su santidad para acercarse al pecador. Amén. ¿Qué más? Dice, al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliéndole los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Y ahí quedó Jesús, hermanos, colgado en esa cruz. Colgado en esa cruz. El velo del templo se rasgó en dos. ¿Sabes? El templo tenía un lugar santo y un lugar santísimo, donde estaba el Shekinah, la presencia de Dios, y dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo un velo, una tela que era muy resistente, no la podían romper, ni 10 hombres que jalaran con toda su fuerza podían romper esa tela. Era una tela muy resistente. Dice la Escritura que cuando Jesús clamó, expiró, entregó el Espíritu,
dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. El lugar santísimo solamente era visitado por el sumo sacerdote una vez al año. Entraba a ministrar en la presencia de Dios y salía. Una vez al año, hermanos. Una vez al año. La gente no podía entrar al lugar santísimo. Cualquier sacerdote no podía entrar al lugar santísimo. ¿Cuál es el mensaje que te deja? Que de ahora en adelante, a través de la muerte de Jesús, podíamos tener acceso ¿a dónde? A la presencia misma de Dios. Ya no iba a haber una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Cualquier persona que ahora quiera entrar a través del sacrificio de Jesús puede llegar a la misma presencia de Dios. Ese es el mensaje que nos deja. Ese es el mensaje que nos deja la muerte del Señor Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Meditemos un momento esto que hemos explicado el día de hoy. Hoy solamente hemos descrito las últimas horas de la vida del Señor Jesús. Cómo su agonía comenzó desde el momento en que Él sabía que su hora había llegado. Cuando empezó a ver a sus discípulos flaqueantes, uno lo traiciona, 11 lo abandonan, le hacen juicio injusto, lo bofetean, le dan puñetazos, lo mandan con un gobernador que sabe que no ha hecho nada malo, pero por quedar bien con el hombre, por la presión social, prefiere soltar a Barrabás, un homicida, y matar a Jesús. Lo entrega para que fuera azotado. Los romanos lo llevan al lugar, al patio romano, al pretorio, le descubren su espalda, lo azotan, se burlan de él, le ponen corona de espina con una caña que era simbolismo del cetro de un rey, le azotan, lo abofetean, lo desfiguran, lo hacen que lleve su cruz a lo largo de la ciudad, recibiendo injurias, escupitajos, blasfemias. Cuando llega al monte del Calvario, lo crucifican de pies y manos, horadan sus pies, sus manos, y queda colgado en esa cruz, derramando su sangre, hermanos, debatiéndose entre la vida y la muerte, pero cumpliendo al pie de la letra lo que estaba escrito que era necesario que se aconteciese. Hermanos, solamente hemos descrito el sufrimiento de Jesús. Lo que basta decir o lo que basta añadir es por qué razones tuvo que morir Jesús. Hay una gran razón. Esa somos nosotros, hermanos. Jesús murió para darnos una oportunidad, a ti y a mí. Oportunidad que no tuvieron Satanás, sus ángeles. Oportunidad que no ha tenido nadie más, hermanos. Solamente nosotros como seres humanos. Dios nos ha dado una oportunidad. Si Jesús quedó en esa cruz, colgado, sufriente, la razón principal de ese sacrificio eres tú. Ponle tu nombre. Como quiera que te llames, eres tú. Tanto te amó Jesús que fue capaz de dar su vida en rescate por la tuya. No fue cualquier cosa, hermanos. Por eso este evangelio es glorioso. ¿Sabías tú que la misma Biblia dice que ni siquiera los demonios ni Satanás sabían del plan de salvación de Dios? De haberlo sabido, no lo hubieran crucificado. Cuando estaba Cristo crucificado en esa cruz, los demonios pensaban que habían ganado la batalla y que por fin se habían deshecho de Jesús. Pero no sabían que a través de su muerte Dios nos iba a dar vida. Él nos iba a dar vida, hermanos. Por eso cuánto tenemos que valorar muchísimo el sacrificio de Jesús, hermanos. Él murió por nosotros. Derramó hasta la última gota de su sangre. Pongámonos de pie y hagamos una oración para terminar. Sabiendo, hermanos, que Jesús murió por ti, podemos llegar a esta conclusión, y es lo que vamos a ver si Dios nos permite el día de mañana. Si Jesús murió por mí, ahora yo viviré por Él. Amén. Hay un compromiso, hermanos, que tú y yo tenemos que hacer. No es una tradición, no es una representación,
No es algo que se festeja solamente una vez al año, Semana Santa. No, hermanos. Esto ha venido a ser el objetivo de nuestra vida, de nuestro ser y de nuestro diario vivir. Que Cristo murió por mí. Y dilo así, hermano. Cristo murió por ti. Aunque a lo mejor para mucha gente tú habías sido o eres la persona, no sé, a lo mejor hasta sin perdón de Dios. ¿Cuánta gente a lo mejor te valora y no da ni un peso por ti? ¿Cuánta gente a lo mejor ve y dice, es que sigue siendo el mismo, es que no has cambiado? Y sin embargo Jesús te valoró mucho. Si tú hubieras sido la única persona en esta tierra que hubiera pecado, Jesús hubiera venido a morir por ti. Hubiera sido la única, el único ser humano, Jesús hubiera muerto por ti. Porque vales mucho para Él. Porque tienes un alma que es eterna. Y Dios te creó, ¿sabes? No para que fueras al infierno, sino para que estés con Él por toda la eternidad. Gozando de su presencia para siempre. Para siempre, hermanos. Yo te pregunto, después de estas reflexiones que hemos hecho el día de hoy, ¿no es digno Jesús de nuestra vida? No es digno. Si Él murió de esa manera por mí, ¿no es digno de que yo viva ahora por Él? Intensamente, no jugueteando a la religión, no jugueteando al cristianismo, al cristianito, a la iglesita, sino de veras una entrega, una pasión, una fuerza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo que tienes, con todo lo que eres. Alguien dirá, yo tengo poco. Con eso, hermano. Mi fuerza es poca. Con esa, ámalo con todo. Él es digno, hermanos. Él es digno. Hagamos una oración. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Hoy recordamos tu sacrificio en la cruz del Calvario, que fue por mí, Señor. Fue por mí. Los golpes, los sufrimientos que recibiste en tu cuerpo, los soportaste por amor a mí. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Aunque pudiste haber pedido a tu Padre más de 12 legiones de ángeles que vinieran a tu rescate, no lo hiciste, Señor. Soportaste por amor a mí. Por amor a mis hermanos, Señor. Por amor a este pueblo. Por amor a este país. Por amor a este mundo, Señor. Porque si tú hubieras dicho, ya no puedo más, y hubieras regresado al cielo, hoy no estaríamos aquí, Señor. Hoy estaríamos perdidos, Señor, en nuestros pecados y en una condenación eterna por siempre, Señor. Pero tú no has venido, Señor. Tú viniste a nacer. Tú dijiste, para esto he nacido, para esto he venido a este mundo, para dar tu vida en rescate por nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu grande amor. Gracias por tu amor. Gracias por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aún sella tu palabra en nuestros corazones, Señor. Sella tu palabra en nuestros corazones con esa tinta imborrable. Y ahí escribe, Señor, en la tabla de nuestro corazón: fue por ti. Fue por ti. Amén, Señor. Amén.